Hola, bienvenidos a mi segundo podcast de Kidney Talks. Yo soy la doctora Carla Orellana y tengo el gusto de tener hoy a Fernanda como invitada. Mucho gusto, doctora. Cuéntenos, ¿cuál es el tema del día de hoy para el podcast? Hoy vamos a hablar todo de la orina. ¿Qué es la orina? ¿Cómo se produce? Todas las dudas que usted tenga de infecciones de orina. En general, eso vamos a hablar hoy. Ok, iniciamos, creo que es explicando qué es la orina. Ok. La orina es los líquidos que expulsa el riñón como desechos. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros comemos comida, valga la redundancia, y tomamos líquidos. Todo esto se va al estómago, luego al intestino. Los sólidos se transforman en heces y es defecado, pero lo líquido se va para el riñón. Entonces le voy a mostrar acá qué es lo que pasa. Okay. Entonces tenemos el riñón. Entonces todo entra por el riñón. Aquí tenemos esto que se llama nefrona. Okay. Esta es la unidad funcional del riñón. Entonces la nefrona está compuesta por el glomérulo y mira estas mangueritas amarillas. Esos se llaman túbulos. Entonces el glomérulo es como el filtro del riñón. Okay. El pascón, es como un pascón. Tenemos 1 millón de glomérulos en cada riñón, por lo que tenemos 1 millón de nefronas, ¿verdad? Entonces todo entra por la arteria, por esta arteria, se filtra aquí adentro, lo que se necesita se regresa al cuerpo por esta arteria y lo que se desecha se va por esto, por el túbulo. Okay. Y que pasa por diferentes procesos para poder ser en ese momento ya orinado al exterior. Eso es lo que es la orina. ¿De qué suele estar conformada la orina? El 95% de la orina es agua, líquido, y el otro 5% son desechos, que puede ser ciertas toxinas, medicamentos, urea, otras cosas que se llaman electrolitos, como ser sodio, potasio, calcio. En general, eso, de esa manera es que se compone la orina. Ok, doctora, ¿qué color tendría que tener usualmente la orina? Ok, eso va a depender mucho de la cantidad de líquidos que ingeramos y obviamente el tipo de líquidos o comida que comamos, valga la redundancia otra vez. Entonces, lo normal es que sea un color amarillo claro. Si estamos muy deshidratados, el color puede tornarse un amarillo más oscuro. Si tenemos problemas del hígado, hay ciertos pigmentos como la bilirrubina, si están muy altas, la orina va a salir color como Coca-Cola o como té. Y alimentos como ser la remolacha nos puede cambiar el color de la orina. Ciertos colorantes que vienen en ciertos alimentos, como hacer algodón de azúcar o dulces, algunos churros. Y también ciertos medicamentos. Hay unos medicamentos, por ejemplo, como para la tuberculosis, uno que se llama rifampicina, le hace que la orina le salga roja, naranja. Entonces sí, okay, depende mucho de todo eso. Pero lo normal es que sea un color amarillo claro. Y usualmente con el olor, porque a veces suele cambiar, ¿qué es lo que le afecta en ese aspecto? Bueno, como mencioné antes, el estado de hidratación es muy importante. Mientras más líquidos tomemos, va a tener un olor neutral. Si tiene un olor muy maloliente, sí puede ser que haya presencia de bacterias y que esto esté produciendo una infección de orina. Y también si tiene un olor dulzón, puede ser diabetes, que así era una de las maneras como se diagnosticaba antes. No habían baños, tal vez habían letrinas o orinaban al aire libre. Y, ¿en una esquina? Sí, y lo que ocurría es que se acercaban las hormigas porque había mucho azúcar en la orina. Entonces, eso es lo que puede ocurrir con la orina. Interesante, desde ahí se puede diagnosticar otra enfermedad. Sí, como le mencioné, se pueden diagnosticar enfermedades del hígado, porque si el paciente, obviamente, está amarillo, eso se dice ictérico en nuestros términos, y está orinando color marrón, como té, ya pensamos que hay algún problema en el hígado. Y también nos puede orientar a problemas del corazón, porque si alguien no orina, no es bueno. Y hay mucha conexión entre estos órganos, corazón, riñón, hígado, riñón. ¿Cuál es la cantidad de veces normal que una persona debería ir al baño? Eso es algo bien individualizado. No hay una cantidad normal de veces de ir al baño porque va a depender
de ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros producimos de 1 litro a 2 litros de orina, pero va a depender de la cantidad de líquidos que ingiramos, el tipo de actividad física que realicemos, obviamente la temperatura del ambiente. Obviamente en el trópico hay que ingerir más líquidos porque hace más calor, pero lo normal de 1 litro a 2 litros. La cantidad de veces de ir al baño va a depender de, como le dije, de cada persona. Cada vez el tracto urinario, le voy a mostrar una imagen. El tracto urinario se conforma de la siguiente manera. Este es un tracto urinario de un hombre. Tenemos los riñones y cuando ya se produce la orina, bajan por estas mangueritas que se llaman uréteres. Y esta es la vejiga, que es donde se almacena la orina. La vejiga tiene diferente capacidad para mujeres y para hombres. Por eso generalmente las mujeres vamos un poco más al baño. Para las mujeres la aproximada es de 500 ml y para hombres puede ir hasta 700 ml la capacidad de aguantar orina ahí. Pero pueden haber ciertas enfermedades que hace que el paciente tenga que ir, propias de la vejiga, que hace que el paciente vaya más seguido al baño o que retenga orina y tenga que pasar mucho tiempo para que no vaya al baño. Pero eso no hay un número, no hay una cantidad, no hay una cantidad de veces que sea pero saludable. Pero si se va solo una vez, sí ya es... Sí, si va una vez al día, en 24 horas, ya es algo que hay que buscar ayuda, o si va 50 veces al día, tampoco es normal. Okay. También he notado que usualmente en climas, cuando hace mucho frío o uno pasa usualmente con el aire acondicionado, solemos ir como más al baño o dan ganas. Ok. Yo creo que eso es Yo creo que es del clima, o no sé si yo creo que eso afecta o es pura... Bueno, tal vez en climas más calientes se va menos al baño. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a depender de la cantidad de líquidos que ingiera, porque el cuerpo, los riñones, lo que hacen es tratar de mantener un equilibrio de la cantidad de líquidos en el cuerpo, pero si empieza a orinar de más y la persona no toma suficiente cantidad de líquidos, se va a deshidratar. Entonces probablemente por eso en climas más cálidos se va menos al baño. Cuéntenos, también hablando de climas y todo eso, está el famoso mal de orín, que se dice que ocurre por sentarse en cosas calientes. Pero primero aclárenos qué es el mal de orín, porque hay personas que puedan que no lo conozcan como tal o que no conozcan el término. Mal de orín es el término popular que se utiliza, yo creo que en general en Latinoamérica, de infección urinaria. Pero yo creo que lo asocian más con cistitis. Las infecciones urinarias hay de diferentes tipos, porque depende de qué parte del tracto urinario estén afectando. Entonces, hay infecciones urinarias bajas y hay infecciones urinarias altas. Las infecciones urinarias altas es cuando afectan los riñones, que se llaman pielonefritis, que sí se pueden llegar a complicar bastante los pacientes si no son tratadas a tiempo. Pero también hay cistitis, que es infección de la vejiga, y hay uretritis, que es infección de la uretra, que es la manguerita que conecta la vejiga con el exterior del cuerpo. Entonces, mal de orín las personas lo asocian más con la cistitis, que es como cuando dicen que están con dolor en el vientre, ardor para orinar, urgencia urinaria, que es cuando tienen que ir a cada rato al baño. Entonces, el mal de orín significa infección urinaria. ¿Y afecta al que nos sentemos en cosas calientes? No, ¿o solo es un mito? Eso es un mito. Realmente lo que afecta es que haya una mala higiene, el tipo de ropa interior que se utilice. Y hay otros factores que pueden predisponer a infecciones urinarias, malformaciones en cualquier parte del tracto urinario, tener relaciones sexuales y no tener limpia el área genital cuando tuvieron relaciones sexuales. Ese tipo de cosas son las que pueden afectar. ¿Cómo podemos identificar que tenemos una infección urinaria? Bueno, uno son los síntomas. Los síntomas más comunes es ardor para orinar, que sienten que les quema la orina cuando van al baño, que arde. Lo otro puede ser dolor en el vientre. Y cuando ya hay afectación de los riñones, que es aquí, sí es un dolor intenso en esta área. Pero también el paciente puede presentar debilidad, dejan de comer, náuseas, vómitos, fiebre. Obviamente también tenemos que ver el color de orina. Un mal olor nos puede orientar a eso, y si la orina está bien amarilla.
¿Cuáles son los tipos de infección? Que son los de... Sí, las infecciones, los tipos de infecciones urinarias son las que le mencioné, ¿verdad? Okay. Hay altas y bajas, pielonefritis, cistitis y uretritis. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre el examen general de orina y el urocultivo? Ok. Dentro de los exámenes que nosotros pedimos para poder ver si tiene infección o no, está el examen general de orina, que es conocido como uroanálisis. Okay. Y eso solamente nos identifica ciertas cosas, ¿verdad? El aspecto macroscópico, que significa cómo se ve. Si se ve el amarillo claro, amarillo oscuro, si se ve turbia o no. Si el olor también. Lo que pasa es que la orina se dice que tiene un olor sui generis. Sui generis significa que es un olor propio, que solamente la orina tiene ese olor. ¿Ok? Eso es lo que miramos en la parte macroscópica. Después está la parte microscópica, que miramos si hay bacterias, miramos si hay cilindros, miramos si hay sangre, miramos si hay células epiteliales, que son las células que recubren la salida de la uretra, que es ya sea de la vulva o del pene. Eso es lo que nos mira la parte microscópica. Y está la otra parte química, que nos mira cómo está una cosa que se llama densidad urinaria, si hay ciertas sustancias que producen las bacterias, que se llama esterasa leucocitaria y nitritos, si están positivas o no, si hay presencia de proteínas, sangre, glucosa. Entonces sí nos da un panorama amplio, un simple examen general de orina. Inclusive nosotros los nefrólogos decimos que es como un tipo de biopsia no invasiva del riñón, sino da un buen panorama del riñón. Y el cultivo sí es otro examen. El cultivo de orina o urocultivo es cuando ya tenemos sospecha de infección urinaria o ya tenemos el examen de orina que ya nos indica que hay infección urinaria. Lo mejor es enviar un cultivo de orina. ¿Qué es eso? Es un examen de orina en el cual los microbiólogos en el laboratorio toman muestra de esa orina, las ponen en unas placas redondas especiales que ellos tienen allá y hacen un frotis para ver si hay crecimiento de alguna bacteria. Entonces el cultivo de orina me identifica qué bacteria le está causando la infección y qué antibióticos le van a hacer efecto y qué antibióticos no le van a hacer efecto. Entonces sí es muy útil el cultivo de orina. Ok. ¿Por qué podemos llegar a necesitar un examen de orina? El examen de orina, bueno, como hemos estado hablando de infecciones, puede hacérselo cualquier persona si tiene alguna sospecha de infección urinaria. Pero generalmente se utilizan para chequeos médicos como parte del chequeo general. Es uno de los exámenes que nosotros pedimos. Y también personas que van a ser sometidas a algún procedimiento urológico. Es importante que se haga su examen de orina o algún procedimiento que sea de esa área porque disminuye el riesgo de varias complicaciones. Asimismo, si un paciente va a ser trasplantado, ya sea de riñón, corazón, pulmón, páncreas, hígado, tiene que estar sin infecciones, porque para ese momento tenemos que bajarle las defensas a los pacientes lo más posible para evitar el rechazo. Entonces, si hay alguna infección activa en ese momento, puede complicar mucho a estos pacientes. Y la forma correcta que tendríamos que tener para llevar una muestra de orina o el momento en el que la tendríamos que tomar, ¿cuál sería? Ok. Lo mejor es la primera orina de la mañana, pero es que va a depender qué tipo de examen de orina es el que hagamos. Pero si es un examen general de orina y un cultivo de orina, lo mejor es la primera orina de la mañana. Entonces, lo que se les recomienda a los pacientes es que compren un frasco estéril, de los que vienen en bolsas selladas y todo está estéril. Sí, eso es de preferencia para un cultivo de orina. No los botecitos de vidrio hervidos. Eso me sirven más para un general de orina, pero para un cultivo de orina tiene que ser todo estéril. Entonces, hay que lavarse el área genital muy bien antes de esta toma de orina. Entonces, la orina, la micción se llama, se divide en 3 partes: la parte inicial, la parte media y la parte final. Entonces, lo que yo les digo a mis pacientes es de que estén en el baño y se imaginen que el chorro de orina lo cortan en 3 partes, las 3 partes que les mencioné. Orinan un poco, se aguantan,
ponen el frasco, orina de mitad de chorro, se aguantan un poquito, sacan el frasco y ya terminan de orinar. Pero es muy importante que tengan el área genital limpia, porque a veces me salen falsos positivos como infección urinaria. Esto lo detectamos cuando hay muchas células epiteliales en el examen general de orina. Realmente tiene que haber de 1 a 2, pero si ya miramos más células epiteliales, para mí es una muestra contaminada y puede dar un falso positivo para una infección urinaria. Okay. Hay otro dicho o otro mito, y tengo la duda de qué tan limpia puede llegar a ser la orina o qué tan antiséptica puede llegar a ser, porque supuestamente si una medusa te pica, se te puede calmar el dolor si te orinas encima o alguien más te orina. Ok, realmente, bueno, vamos a hablar de la orina. Realmente la orina es estéril. Se contamina cuando ya pasa por uretra y cuando ya llega al exterior porque entra en contacto con bacterias. Pero dentro de la vejiga, la orina es estéril, limpia. Lo de las aguas malas, o bueno, de eso que mencionan, la orina, no es cierto que la orina es lo que va a causar mejoría. Inclusive si uno se va a lavar con agua tibia, limpia, va a producir el mismo efecto que la orina. Realmente eso es un mito. Un mito, no hay pero que hacerlo. Sí es, no hay que realmente hacerlo. mejor no. Mejor agua tibia, ya. Y el examen general de orina lo he escuchado por otros nombres. Es el que le había mencionado, el uroanálisis. El uroanálisis. Algo muy importante que se me olvidó mencionarle del examen general de orina es cuánto tiempo después podemos llevar la muestra. Para algunas personas es más cómodo tomar la muestra en casa y llevar la muestra, pero realmente tiene que ser lo más pronto posible. Se recomienda que esté máximo, realmente yo les recomiendo que esté máximo 1 hora a aire ambiente y llevarlo, o si no, mejor tome la muestra cuando esté en el lugar. Algunas indicaciones es que se refrigere, pero realmente puede causar contaminación de la muestra y dar un falso positivo para infección urinaria, o que la muestra para el cultivo de orina ya salga con muchas bacterias y esté contaminada. Entonces no vamos a poder ver nada, ningún tipo de resultado. Doctora, tengo una duda. Quiero saber qué tan malo puede llegar a ser el aguantar no ir al baño, en qué nos afecta, y no sé si es cierto que cuando te aguantas mucho da un dolor agudo punzante a un costado. Bueno, no es bueno aguantarse ir al baño, porque como les mencioné, hay cierta capacidad que la vejiga tiene. El hecho de aguantarse ir al baño puede predisponer a infecciones urinarias. Lo del dolor punzante a un costado, yo pienso que sería más como de infección urinaria. Eso. Dolores punzantes en cuanto a mi área está más relacionado a veces con piedras en el tracto urinario. Y el dolor va cambiando de localización según en qué parte esté. Y obviamente si la piedra es muy grande y está obstruyendo el paso de orina, se acumula orina atrás de la piedra y sí puede producir infección urinaria. Pero realmente lo mejor es, uno siente el deseo de ir a orinar, va a orinar y ya. Tal vez aguantarse un par de minutos, pero no es recomendable estarse aguantando horas para ir al baño. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, de nuestro segundo episodio de Kidney Talks, en el cual ya hablamos de la orina y todas las dudas que se tenían al respecto. Cualquier duda me pueden encontrar en Spotify como Kidney Talks con la doctora Carla Orellana, en YouTube como doctora Carla Orellana, o en mis redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, y también pueden venirme a buscar aquí a Hospital y Clínica Piera, 3er piso, consultorio 319, o en el Centro Avanzado en Diabetes los días miércoles. Adiós.